the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution under the Trump. Buenos días, 8 de la mañana, en una fotografía clave, ya lo han escuchado alrededor de cómo Donald Trump ve que es un desafío que va a tener que enfrentar Estados Unidos. Nos vamos acercando cada vez más a que va a haber una competencia clara entre Estados Unidos y China. Pero fíjense en el discurso, en el mensaje de Donald Trump, no es un mensaje que sí que podríamos haber visto en nuestra administración estadounidense diciendo vamos a reforzar las sanciones porque estas no han funcionado, sino que está diciendo Donald Trump, esto es un toque de atención respecto a nuestras empresas, podemos competir, podemos ganar. Ojo a lo que hay alrededor o a lo que se empieza a mover alrededor de lo que se está viviendo, porque se está preparando un escenario ideal para la competencia, para la batalla sana, entiéndame lo de sana, entre Estados Unidos y China. Ayer no hubo un mensaje claro de ampliar las sanciones porque hayan llegado chips o porque, como se rumoreaba, sobre todo en una parte importante de la tarde de ayer, China habría mentido para ocultar que en el fondo está accediendo a través de Singapur y otros países de Asia-Pacífico a chips de última generación y entonces Estados Unidos haber tenido que redoblar esas sanciones. No fue el mensaje de un Donald Trump que ayer lo que planteaba o lo que parecía plantear en esas declaraciones era que de una manera muy clara se va a ir a la batalla empresarial. Es un toque de atención y eso abre la puerta a un hecho histórico que sí cambiaría absolutamente todo, que es la posibilidad de que en la cabeza de Donald Trump llegue el entorno en el que China pueda abrir su economía. Ojo, porque si China percibe que no tiene que estar cerrada alrededor de su economía, sino que puede poner a liberar, a liberalizar, a mover su moneda, aun con la depreciación que se lleve por delante, 30, 40, 50%, y que puede competir de verdad con Donald Trump para hacer lo que, por ejemplo, hace Moglu en ¿Por qué fracasan los países? Dice que fue la clave fundamental de la caída de la URSS, no abrir la economía. Ojo, porque a China ahora se le puede estar abriendo una puerta hacia el infinito, en el buen sentido, es decir, hacia la pelea contra Estados Unidos en una situación más o menos de iguales, eso sí, con Estados Unidos todavía de primera potencia y China de segundo. Pero eso sí sería un acontecimiento histórico, eso cambiaría completamente, eso sería el cisne blanco, pero no de este año, sino a medio y largo plazo para los negocios. Un entorno donde China viniera por lo menos a intentar abrir la economía, luego veremos si consigue abrirla o no consigue abrirla. Y esto es lo que parece estar detrás de la fotografía de estas palabras que han escuchado de Donald Trump, alrededor de no decir lo que lleva diciendo 4 años o sobre todo 3 años Estados Unidos, sobre todo desde después del inicio de la guerra de Ucrania, que es el entorno de vamos a sancionar todavía más para que no lleguen los chips. No lo han escuchado. El planteamiento claro es vamos a competir y eso a la vez es un mensaje muy positivo para China alrededor de me va a dejar competir algo que no es menor. 8:04 de la mañana, esa es la mirada o la visión alrededor de una China que celebra durante toda la semana el Año Nuevo chino y que por tanto vive un poco, sobre todo en el mercado, mirando de refilón lo que está sucediendo. Desde el otro lado del Pacífico, desde Estados Unidos, la clave fundamental es solo un gráfico, el que apunta al movimiento de caída en la jornada de ayer en un solo día en Estados Unidos. Más de 1 billón, le decíamos por la mañana, los analistas empiezan a plantear 1 billón, se superó con creces, 1.469.000, es un gráfico compartido por Holger Zappage, alrededor de cómo Nvidia, por supuesto, Broadcom, por supuesto, Taiwan Semiconductor,
Microsoft, Alphabet, Oracle, Arista, Amazon, Constellation, Energy, Vernova, ASML, la liada que hay es espectacular. Pero si lo piensan, solo hay de verdad 4 grandes compañías que se han dejado la camisa por el camino, que son Nvidia, Broadcom, Taiwan, TSMC y Microsoft. Luego es verdad que Alphabet lleva lo suyo también, Oracle, pero 4 grandes concentran la caída. Miren el tuit de Holger Zappage y llegamos a la primera gran reflexión de la mañana. Dice Holger Zappage en ese gráfico: el desplome de DeepSeek borró casi 1,5 billones de dólares en valor bursátil, una cantidad aproximadamente igual a todo el PIB de España, con una inversión de 10 millones de dólares, ¿eh? Bueno, menos incluso, está hablando de 6 ahora mismo, pero se han cepillado el mismo valor que todo el Producto Interior Bruto de España. Miren la siguiente fotografía alrededor de cómo DeepSeek plantea el qué hacer ahora, por una razón fundamental. Vayamos primero al mapa de calor y ahora volvemos a esta diapositiva, porque si esto fuese un crash del mercado, cuyas consecuencias son nos vamos a freír de espárragos porque todo el mercado va en una posición negativa, esta imagen que ven aquí sería bastante distinta. Miren la fotografía alrededor de lo que se ve en Nvidia, en Microsoft, pero ¿y Apple? Si estamos en un cambio de tendencia y hay una crisis secular clara alrededor de un movimiento bajista, ¿qué hace Apple subiendo un 3%? 2,99. Es decir, esto no es un mapa rojo, 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 rojo y más rojo. ¿Qué hace Meta subiendo un 1,17? ¿Qué hace Amazon solo cayendo un 0,37? Lo que apuntan esta mañana los analistas es, en un escenario como este, lo que no hay es un movimiento secular de cambio de tendencia todavía. Todavía. Porque si hay un elemento que hasta ahora es muy raro, y es que el mercado no está rebotando. El mercado sigue a la baja. Vayamos al TradingView y ahora volvemos a la diapositiva anterior. Fíjense, la imagen de ayer, bueno, te centra en 4 compañías sobre todo, 5 o 6 si lo quieren extender, pero ¿qué sería lo normal hoy? Un rebote. Ya sea un rebote del gato muerto, ya sea un rebote que nos empiece a apuntar que aunque hay una tendencia un poquito más bajista todavía de limpieza, hay un rebotito para que el inversor vea que hay momento de entrada. Oiga, si después de un 17% como cayó ayer Nvidia, si después de una caída de de cerca del 3%, vamos a ver aquí abajo en el contado de ayer, el SP500, el Nasdaq 100, perdón, 2,97, si después de esto el inversor no ha encontrado el punto de entrada, esto es raro esta mañana, ¿eh? Y es uno de los elementos clave a analizar en las próximas horas. Si después de esto y de un movimiento un poco más lateralizado, incluso una recuperación, vayamos a los futuros, lo que encontramos esta mañana en el Nasdaq es más caídas leves, 0,05, 0,16 el SP500, 0,28 el Dow Jones en futuros, que ayer subió, y el Russell 2000, las pequeñas y medianas compañías estadounidenses, 0,55 en negativo. Si después de toda la jornada de ayer el movimiento es otra vez bajista, esto sí es raro. Es decir, hoy deberíamos, decían los analistas ayer, tener un rebotito, tener un rebote del gato muerto, tener un entorno donde se pueda ver de una manera clara que después de una caída muy grande hay opciones para que el inversor entre y compre. Si no está entrando a comprar, es que espera que esto caiga mucho más, ¿eh? Vayamos a la diapositiva que nos hemos dejado por el camino, porque la clave fundamental es entender qué hacer ahora. DeepSeek ya ha llegado, ya ha impactado, ya lo conocemos, ya es la primera app en las App Store, ya la tenemos claramente como protagonista fundamental. ¿Y ahora qué? Dice Société Générale, puede resultar exagerado, pero esto ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en otros ganadores del America First. No está diciendo que vuelvan a Nvidia, ni que vuelvan a Alphabet, ni que vuelvan a Broadcom, ni que vuelvan a TSMC. Lo que están diciendo es, ¿por qué no miras otros ganadores del America First? Lo cual no es menor. Lo que le está diciendo Société Générale en esa nota que publicó en la jornada de ayer es, ha llegado el momento de mirar a otro lado.
¿Pero qué hacen las pequeñas y medianas compañías? Caen medio punto hoy. ¿Qué hace el Dow? Pues ayer subió y hoy, sin embargo, está cayendo ya. ¿Qué hace S&P y Nasdaq? Caer. ¿Dónde están las otras compañías del America First? ¿Cuál es el problema en este entorno? Que el inversor tiene de una manera muy clara una serie de valores en el radar que no quiere salirse de ellos. Porque además le han dicho constantemente esto para 2025, esto para 2025, esto para 2025. ¿Y qué encuentra ahora? Que no 2025, que tiene que buscar el queso en otro lado. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Dónde lo encuentro? No está. Por lo que hay mucho esta mañana de lío en el mercado. No, busca otra de America First. Vale, ¿cuál? Si yo estaba enamorado de estas. ¿Cómo me cambias ahora la fotografía? Si yo no quiero cambiarla. De tal manera que Société Générale plantea algo que el mercado no quiere aceptar, ni quiere recibir. Oiga, aunque pueda resultar exagerado, se ofrece la oportunidad de invertir en otros ganadores del America First. No, si no lo quieren. Si lo que se ha visto en estos 2 años y medio es que no lo quieren. ¿Debería apresurarse a comprar cuando las acciones de Nvidia y otras empresas de chips se desploman? Probablemente no. Mizuho. ¿Qué es lo que está? Mizuho. ¿Qué es lo que está planteándose? Lo que estamos viendo en el mercado. ¿Debería entrar ya el inversor buying in the dip, comprando en el hueco, diciendo ahora hay un hueco importante? 17% de Nvidia, de caída. ¿No es de verdad un momento para entrar a comprar el inversor? Parece que no. Mizuho dice por lo menos que no. Oiga, ¿debería entrarse a comprar cuando las acciones de Nvidia y otras empresas de chips se desplomen? No, probablemente no. La otra gran pregunta que se hacen inversores es si DeepSeek va a acabar con los sueños de inteligencia artificial de Trump con Stargate. $500 billón, 500.000 millones de dólares. ¿Qué se dice pronto? Todo el paquete para salir de la situación económica del coronavirus fueron 750.000 millones de dólares aquí en Europa. Se quiere gastar 500.000 millones Estados Unidos. Qué casualidad que surja DeepSeek justo cuando Estados Unidos ha anunciado esa compañía o ese movimiento de Stargate para invertir en centros de datos y en inteligencia artificial, y China le dice mejor o igual, más barato, con menos necesidad energética. ¿Qué estás haciendo? Estás pegándole fuego a $500 billón. Con lo que la pregunta ahora mismo es, ¿se necesitan esas inversiones? Y si no se necesitan esas inversiones, el $500 billón con B europeo de dólares ya no va a servir. Entonces todas las empresas que estaban posicionándose para recibir ese $500 billón con B europeo, ¿qué van a hacer? Pero el lío es importante, ayer también Deutsche Bank sacaba una nota diciendo que el impacto de DeepSeek podría provocar una deflación del mercado como la que se produjo en la crisis de las .com. Hay una sobrevaloración porque se cree que se va a necesitar muchas GPUs de Nvidia, mucha energía de Siemens Energy, por poner 2 ejemplos, pero es todo el mercado, Broadcom. Y de repente se dice, no, si no se va a necesitar, pero ya te habíamos dado esta valoración a ti, con lo que ¿qué hacemos? Recuperarla hacia atrás, es decir, una deflación de precios. Deutsche Bank dice, puede llegar un momento como en las .com, de crisis, dice no, pero sí puede llegar un momento de deflación de precios a la hora de ver que no valen eso. La venta masiva de DeepSeek y los riesgos de un mercado estadounidense concentrado nos debe o le debe llevar, decían ayer varios informes en la tarde, al inversor a irse a productos indexados con una ponderación igualitaria, es decir, con un equal weight. Es la otra gran pregunta para el inversor a estas horas. ¿Debe caminar a un entorno diferente? ¿Debe poner el foco el inversor en un entorno distinto de cómo estaba invirtiendo? ¿Debe irse a un equal weight? ¿Debe irse a un producto indexado, con ponderación igualitaria? Como ven, el inversor no ha tomado una decisión de nada de lo que están viendo. Por eso el mercado cae. Pero no ha tomado ninguna decisión al respecto. Por eso el mercado lo volvemos a ver hoy sin rebote todavía. Vamos a ver dentro de unas horas o de la apertura en Europa si vemos un movimiento.
alrededor de cómo se ve la fotografía en el entorno de cómo va a reaccionar el inversor en este entorno. Vayamos a la siguiente diapositiva. Alrededor de lo que hace que todo se ponga a tope, que todo empiece a temblar, que todo vaya a un seísmo. ¿Qué es esto? Que es que en las tiendas, sobre todo de Estados Unidos, el movimiento de DeepSeek ha llevado precisamente a su asalto, a esa primera posición, y viene sobre todo a poner encima de la mesa que en esa fotografía viene a cambiar el modelo en el que estábamos. De tal manera que hay que empezar a entender de qué manera el paso o cómo la compañía, cómo DeepSeek se ha colocado en esa primera posición, cambia el entorno en el que nos estábamos moviendo. A partir de ahí, miren estas portadas, cómo va reaccionando a través de los distintos medios anglosajones, a través del movimiento de DeepSeek, que cambia todo. Y como les digo, cambia todo mucho más de lo que estamos viendo. No es solo un problema bursátil, tiene mucho de geopolítica. Y tiene mucho también de intentar entender si lo que puede haber es un cambio a una pelea, a una discusión económica alrededor de si China abre su economía. Porque si Estados Unidos le deja competir, entonces ¿por qué no da el movimiento? La caída de 560.000 millones de dólares de DeepSeek por parte de Nvidia es la mayor en la historia del mercado, pero de las 10 mayores, 8 son suyas, con lo que tampoco es nada anormal. Lo que sí es extraño es que el movimiento venga esta vez por un argumento. El zar de la inteligencia artificial de Trump afirma que DeepSeek muestra el avance tecnológico de China. DeepSeek sufre, dice Reuters, un ciberataque mientras los usuarios acuden en masa a la startup china de inteligencia artificial. Esto que ven aquí al final también ha sido una pedazo de campaña de promoción de la compañía o de publicidad, sin quererlo, alrededor de cómo un ciberataque y sobre todo un movimiento donde los usuarios querían ir y ya no podían entrar porque se había bloqueado la entrada de ellos por ese ciberataque, generó más necesidad alrededor de DeepSeek. ¿Qué tenemos esta mañana? Dudas, dudas, dudas. Y el primero que duda es el mercado. S&P 012, el Nasdaq 100 se pone ahora en positivo después del movimiento de ayer, pero lleva en negativo y plano toda la mañana. David Cano, analistas financieros internacionales, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Decía, duda el inversor, duda el pequeño ahorrador, duda alrededor de lo que estamos viviendo. El mercado tampoco reacciona con un rebote a estas horas de la mañana. ¿Qué hay en el trasfondo del movimiento de DeepSeek y cómo puede impactar en este inicio de 2025 al inversor? ¿Tiene que cambiar algo en este entorno? Bueno, yo creo que el mercado lo que hace es reconsiderar la valoración de unas pocas compañías, no del conjunto del mercado, ¿no? De hecho, bueno, lo que hemos estado comentando los meses atrás es que el mercado alcista estaba dirigido por muy pocas compañías y son esas muy pocas compañías que habían subido mucho las que ahora están experimentando un proceso de caída en su valoración y que lleva al replanteamiento de si hay que cambiar un poco el sesgo de las carteras, buscando una mayor diversificación hacia otro tipo de compañías, fundamentalmente las medianas compañías estadounidenses, y también redirigiendo parte David, de las perdona que te carteras. interrumpa. ¿Sí? ¿Eso significa caminar a un fondo indexado Equal Weight? Bueno, no necesariamente indexado, puede ser un fondo de gestión activa que lo que esté es utilizando como índice de referencia equal weight, efectivamente, ¿no? Uno de los elementos que habíamos comentado en los últimos meses es que índices como el Standard & Poor's 500 o incluso el MSCI World estaban demasiado concentrados en muy pocos valores. Por lo tanto, aquí tenemos un debate doble. Si hay que hacer gestión activa o si hay que hacer gestión pasiva, y en cualquiera de las dos alternativas, si hay que tener como índice de referencia un índice construido a partir de capitalización bursátil o equiponderado. Y si estábamos hablando de esa equiponderación, porque construido a partir de capitalización bursátil, estás muy sesgado en las famosas 7 magníficas. Y por lo tanto, sí, entendemos que en aras de encontrar una mayor diversificación es mucho mejor buscar otros índices que utilizan otros criterios para la construcción que no solamente la capitalización bursátil. David, ¿esto es el pinchazo de una burbuja
¿O es simplemente el abrir los ojos a una situación de sobrevaloración en la que pensamos que la inteligencia artificial era mucho más caro? Es decir, solo hay que irnos al viernes, cuando Donald Trump anuncia esos 500.000 millones, esos 500, ese medio billón de dólares para Stargate. Es decir, ¿no es necesario tanto dinero o estamos caminando hacia el pinchazo de una burbuja más asemejada a la de las .com? Muy bien, yo no diría que es una burbuja, porque al fin y al cabo es justamente todo lo contrario. Lo que se ha puesto de manifiesto es que la inteligencia artificial va a crecer todavía mucho más de lo que podíamos pensar hace unos cuantos días y además de forma mucho más rápida. Lo que sí que es verdad es que se pone de manifiesto que no es fácil acertar cuáles van a ser las compañías que van a sacar el máximo provecho de ese desarrollo de la inteligencia artificial, o que hay que ser muy activos y hay que estar muy rápidos a la hora de cambiar las apuestas dentro del mundo de la inteligencia artificial, o que una ventaja competitiva en algo que avanza tan rápido como la inteligencia artificial igual te dura meses. En otros desarrollos de otras industrias en la historia, ¿no? Las petroleras, el sector de la automoción, los bancos, cuando uno tenía una ventaja competitiva podía estar años o incluso décadas con ella. Hoy una ventaja competitiva te puede durar meses y a ver si la que ahora se ha comentado pues va a durar apenas unos días, ¿no? Yo creo que no es una burbuja de la inteligencia artificial. Al revés, esto es un avance que pone de manifiesto que la inteligencia artificial se va a desarrollar mucho más, pero que efectivamente lo que cada vez es más complicado es saber quién es la compañía que se va a llevar todo, ¿no? The winner take it all, esa famosa frase. Bueno, ahora no sé muy bien quién va a ser el winner. Lo que hoy pienso que es el winner, bueno, pues mañana se convierte en loser porque tengo un nuevo winner, ¿no? Yo creo que ese es el elemento sobre el que tenemos que discutir, lo poco que duran las ventajas competitivas en una innovación tecnológica tan disruptiva y que avanza a tantísima velocidad como la inteligencia artificial. Pensamos que podíamos competir o seguir liderando en la transición de los coches eléctricos, ¿no? Cuando la automoción era un elemento fundamental, por ejemplo, en Europa, en la transición energética, y China ha ganado en los coches eléctricos, ha ganado en la transición verde también, ha ganado sobre todo porque tiene esas tierras raras, y ahora llegamos a la batalla de los semiconductores y vemos que China al menos no ha perdido, que está compitiendo face to face, está cara a cara con las empresas estadounidenses. Esto nos está llamando a que hay al menos el ascenso de China a una pelea cuerpo a cuerpo ya con Estados Unidos. Ayer Trump no dijo voy a duplicar o voy a ampliar las sanciones para que no lleguen chips. Dijo que esto sea un toque de atención a las empresas estadounidenses. Exacto, ahí sí que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que todos somos conscientes y conocedores de la batalla, guerra comercial, cada uno como lo quiera llamar, los países occidentales contra China inicialmente en la manufactura más tradicional, en la industria más básica. Esto lo ganó China. Luego, efectivamente, automoción y en industria un poquito más elaborada, y eso también lo había ganado China. Y un poco la esperanza que se tenía es, bueno, cuidado, en el aspecto de altísima tecnología hay campos de actuación donde todavía le sacamos una cierta distancia, y tenía que ver con el diseño y la manufactura de chips, que seguramente la siguen teniendo, pero dice, bueno, pero ya no va a ser tan importante porque sé hacer inteligencia artificial con mucha menos necesidad de chips. En definitiva, sí, tienes razón cuando nos damos cuenta de que ese gap que todavía podía existir entre Estados Unidos y China en el desarrollo de ciertas tecnologías se está cerrando, y que por lo tanto, bueno, pues China avanza con claridad o ha dado un paso importante hacia ese objetivo que tiene de convertirse en la primera potencia económica mundial en 2049. Estados Unidos intenta evitarlo de cualquiera de las maneras y, bueno, y aquí en Europa lo estamos observando desde fuera, ¿no? Porque parece claro que no estamos dentro de esa competición para convertirse en la primera economía del mundo y como bien dices, yo creo que esta noticia se apunta en esa dirección, se apunta a que China ha avanzado o China ha incrementado la probabilidad y las expectativas de convertirse en la primera potencia económica mundial, aunque, bueno, tal vez hay que esperar si Estados Unidos dentro de unos cuantos días o una compañía de Estados Unidos a su vez
anuncia una nueva innovación, una nueva ventaja competitiva y volveríamos otra vez a hablar de que Estados Unidos vuelve a superar a China. Bueno, esa es la batalla en la que estamos actualmente y que se libra claramente en el campo de la alta tecnología. Solo una pregunta más, David. Si hemos subido muy concentrados, sobre todo gracias a las 7 magníficas, y una parte de ellas, porque Apple, por ejemplo, ayer no estaba en esa fotografía, ni Meta tampoco en el final de la jornada, si hemos subido muy concentrados en el mercado con 7 empresas, ahora que una parte de ellas fallan, ¿estamos condenados a que haya un retroceso en el conjunto del mercado? Bueno, seguramente sí, y ahí es donde tal vez conviene hacer un análisis más profundo. Seguramente tras el más 30% del Nasdaq del año pasado, más el 17% del AQUI, muchos fondos se quedaron atrás porque tienen un principio de diversificación. Siempre hemos defendido la utilidad de la diversificación y el año pasado, ya se comentaba, oye, la gestión activa no ha sido capaz de batir a los índices de referencia, la diversificación no ha funcionado y yo escribía y comentaba en varios foros que a mí eso me parecía una muy mala noticia. Bueno, ahora me parece que es una muy buena noticia que vuelva a ser útil la diversificación en ese objetivo nuestro de incrementar la cultura financiera, de convertir cada vez más ahorradores en inversores. Flaco favor hacía que apenas 4 o 5 valores fueran los que dirigieran el 90% de la revalorización. Por lo tanto, bienvenido sea un mercado mucho más equilibrado en términos de rentabilidad, mucho más equilibrado en términos de aportación de cada una de las compañías, porque eso reforzará la idea de diversificación, diversificación y diversificación, porque de nuevo es casi imposible saber cuál va a ser la gran apuesta o la gran acción que va a mantener una revalorización diferencial en los próximos meses. Como no lo sabemos cuál va a ser esa compañía, es mucho mejor, como digo, esa búsqueda de una diversificación. Y bueno, bienvenida sea esta caída de los índices asociada a unas pocas compañías, en donde las carteras más diversificadas, y tú luego apuntabas, un equal weighted, al final es una forma de estar más diversificado que un market cap. Bueno, desde el punto de vista de la pedagogía y de la transformación de ahorrador a inversor, bienvenidas sean estas correcciones de unos pocos valores. David Cano, analistas financieros internacionales, buen día, buen negocio, gracias por atendernos. Gracias, igualmente, un placer. Hasta luego. 8:27 de la mañana, el otro elemento fundamental viene en estas compañías. Hay que saber de dónde partimos. El movimiento del SOX ayer con una caída del 9,15, pero compañías como ASML cayendo un 7% en la jornada de ayer, compañías como Siemens Energy con esa caída cercana al 20%, 19,95. Compañías que miraban también en la jornada de ayer un movimiento de caída menor, pero que nos estaban reflejando, Infineon Technology, por ejemplo, un movimiento de caída menor, pero que acompañaba también a esa fotografía complicada, un 88. Compañías que estaban marcándonos un camino importante de caída, Broadcom, 17,40, muy alineada también al movimiento de caída que estaba teniendo Nvidia, de tal manera que la fotografía hoy hay que empezar a verla si viene de recuperación. Si vemos, por ejemplo, Oklo alrededor, ya no de semiconductores, sino de lo que se estaba viendo alrededor de la importancia de la energía para el desarrollo de centros de datos y para el desarrollo de esos microchips y de la nueva tecnología, caída del 25%, teníamos también caída del 27,53% en el entorno de NewScale, 27,53%, y New Energy, Nanonuclear Energy, con caídas de más del 25%. Es decir, la afección no es solo a los que están relacionados con a los que hacen los microchips, pero sí la ampliación es breve, porque es los que hacen microchips y el entorno que les ayudan a hacer microchips. Pequeño rebote en el Nasdaq, lo teníamos en negativo hasta hace apenas media hora, pero parece que el Nasdaq recupera algo de terreno en ese entorno, lo tienen ahí, 0,13, parece que algo de recuperación hay. También hay menor caída en el Russell 2000, pequeñas y medianas compañías, menor caída alrededor del Dow Jones y prácticamente ya plano el SP500, de tal manera que ahora sí parece que volvemos un poco a la normalidad, que haya un mínimo rebote. Mínimo, pero que lo haya. Vayamos a ver más fotografías del día. Portada alrededor de cómo, dice Bloomberg, las personas más ricas del mundo perdieron ayer 108.000 millones de dólares tras la venta masiva de DeepSeek, que no apunta del todo Bloomberg, es cuánto han ganado con la apuesta por la inteligencia artificial.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lidera el camino con una caída del 20% en su riqueza. Larry Ellison, Michael Dell, CZ también sufrieron grandes caídas. Las personas más ricas del mundo que perdieron 108.000 millones de dólares tras la venta masiva de DeepSeek. Miren la siguiente imagen alrededor también de cómo se va viendo lo que hay dentro de DeepSeek. Hombre, un entorno de libertad, la verdad es que ahora mismo hay que pelearlo hasta el más mínimo detalle, pero no parece que DeepSeek nos lo vaya a dar. Parece Xi Jinping, Winnie the Pooh. No puedo responder, hazme otra pregunta. ¿Qué sucedió en la plaza de Tiananmen en 1989? Lo siento, no está dentro de mi alcance. Hazme otra pregunta. ¿Es Estados Unidos una nación, Neville Nation? Dice, bueno, eso es subjetivo, depende de la perspectiva, de los valores, de la interpretación. En Estados Unidos, como nación, ha tenido una historia. Miren la siguiente imagen. Ahí sí contesta. ¿Estás programado para censurar las críticas en China? No, no estoy programado para censurar las críticas en China ni en otro país. Hablando de, ya han visto, ¿no? Lo de Xi Jinping. Mi objetivo, o mi propuesta, mi objetivo es intentar proveer de una respuesta, de una ayuda balanceada, basada en los hechos, buscando sobre todo complejas resoluciones a cuestiones. Estoy aquí para dar múltiples perspectivas, yo no voy a ser crítico o no voy a decir, y si hay cuestiones críticas contra China o otras cuestiones, me sentiré libre de preguntarlo, de responderlas, para proveer siéntete libre de preguntármelas y te daré una información, una respuesta basada en el contexto y en mis conocimientos. Sigue el chat. Y entonces, cuando ya ha terminado de decir todo eso, le dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasó en Tiananmen? No estoy preparado para darte una respuesta al respecto de eso. Bueno, tampoco es que el resto de opciones no tengan sesgo, pero bueno, esta tiene un poquito de sesgo exagerado, ¿no? Pero, bueno, es la solución. Es la solución que propone China a un entorno donde el free speech no es uno de los elementos fundamentales. Luego diremos, bueno, ¿existe de verdad el free speech también en Estados Unidos? Eso es otro debate distinto que puede ir aparejado, Nvidia, cuando vio el movimiento de caída, rápidamente publicó un comunicado. DeepSeek es un excelente avance de la inteligencia artificial, un ejemplo perfecto del test time scaling. El trabajo de DeepSeek, decía el comunicado, ilustra cómo se pueden crear nuevos modelos utilizando esa técnica, aprovechando modelos ampliamente disponibles y capacidad de cómputo que cumple totalmente con los controles de exportación. Que cumple totalmente con los controles de exportación. Le está diciendo a Estados Unidos y al resto de Occidente, oiga, con lo que nos han permitido exportar, supuestamente, se pueden generar grandes procesos de desarrollo de inteligencia artificial. La inferencia requiere un número significativo de GPUs de Nvidia y redes de alto rendimiento. Ahora contamos con 3 leyes de escalado, preentrenamiento, postentrenamiento, que continúan, y el nuevo escalado en tiempo de prueba. ¿Cuál es el tema a la hora de ver todo esto? Y ya han escuchado a Trump llamar la atención a las empresas en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema a la hora de ver esto desde Europa? Donde nos hemos gastado 750.000 millones en intentar salir de la crisis del coronavirus. Draghi ha propuesto poner encima de la mesa 800.000 millones de dólares, y en el fondo lo que se necesitaba era voluntad, no un exceso de dinero. ¿Por qué? Menos de 10 millones de euros. DeepSeek. No había nadie en Europa que tuviera las condiciones necesarias puestas por los organismos públicos para que Europa pudiera competir. No hay ninguna opción pública por parte de los organismos públicos para que Europa pudiera competir. No hay ninguna opción de que alguien ponga en Europa menos de 10 millones de euros, o 50, o 100 millones, no 1.000 millones, millones, para de verdad haber tenido en Europa una potencia que pudiera competir en inteligencia artificial como China ya está haciendo. DeepSeek nos refleja de una manera clara el desastre que significa Europa. Nos hemos dedicado a regular. No tenemos DeepSeek en Europa.
Pero es que no lo tengamos. Es que si alguien pensó en crearlo, cerró la puerta y se fue. Porque vio que todo iban a ser problemas para hacerlo. Y es triste, pero hay que reconocer que hasta en China, o en China, sin el hasta, en China, hay mejores condiciones para emprendedores y para el capital semilla para actuar mejor que en Europa. Lo que debería llevarnos a una profunda reflexión del enorme desastre en el que hemos convertido Europa. Porque si China, material emergente, país emergente, tiene mejores condiciones para emprender, para generar ese capital semilla, esto no es como decía Lagarde. No, es que tenemos 27 mercados de capitales, da igual, si tienes uno controlado por los burócratas europeos, pues será un mercado de capitales ineficiente. Ahora tenemos 27 ineficientes, pero tendremos uno ineficiente. DeepSeek debe llevar a una profunda reflexión a toda Europa, pero sobre todo, si quieren ellos, a los burócratas europeos. Las condiciones en Europa no permiten la generación ni la creación de riqueza, pero no desde un ámbito privado, es que tampoco desde el público. Es que hace unos días Sánchez presentó una inteligencia artificial que da la risa, que no permite competir, que se está gastando el dinero en nada, cuando no es necesario gastar ingentes cantidades de dinero. La clave fundamental es atraer el talento, y de España / Europa el talento se va. ¿Por qué? Porque hasta en China lo reciben con mejores ojos que aquí. Y hasta que no entendamos en Europa que tenemos un problema de base, que es que no están las condiciones para poder generar riqueza, no tenemos nada que hacer. Vamos a ser tercera potencia del mundo, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima. Iremos hasta el bottom, iremos hasta el final. No hay condiciones. ¿Y cómo puede ser que no se reaccione en Europa? ¿Cómo puede ser que en el foro de Davos la semana pasada el planteamiento de Europa es de vivir en los mundos de Yuppie? No estaban en lo que de verdad estaba sucediendo. Ni está Europa en lo que de verdad está sucediendo. No hay innovación, no hay desarrollo, no hay un movimiento de scale up, no hay un movimiento de flujo de dinero, de inversión semilla, no hay un movimiento tampoco de crecimiento cuando las compañías ya tienen un proceso de creación importante. No hay un empuje para que haya un movimiento de creación de patentes que te dé ventajas competitivas. Es que somos un puñetero desastre. Y cuando llega DeepSeek, ¿nosotros qué pensamos? Que quedan unos meses para volver a ir al sol, a la playa, a Alicante o a Valencia, a estar ahí tranquilamente esperando a que pase el verano. Mientras otros entornos económicos quieren más y más y más. Nosotros reducimos la jornada laboral aquí en España, mientras China crea DeepSeek. Nosotros nos peleamos por cuánto se reduce la jornada laboral. China empuja a un hedge fund para que se cree un movimiento de inteligencia artificial que le permita recuperar la ventaja competitiva perdida frente a Estados Unidos. Estados Unidos, mientras nosotros intentamos reducir la jornada laboral para vivir mejor, no sabemos qué significa vivir mejor si no tienes ni para comer dentro de unos 20 años, porque te has cargado el país, pero ahí vamos todos detrás, como ovejillas. Bueno, nos promete el lobo que cuando haya ganado las elecciones se hará vegetariano. ¿Qué es lo que nos están diciendo? No te preocupes, en cuanto gane las elecciones, el lobo le dice a los cordericos y a las ovejas: no os preocupéis que yo seré vegetariano. Y le votan. Pues apaga y vámonos. Pero DeepSeek nos pone ante el espejo de que estamos en el desastre de Europa. Lo ha dicho David Cano. Europa ni se le espera, va a mirar desde lejos. ¿Pero no les da vergüenza a todos los dirigentes europeos, uno tras otro, y del signo político que sean? Desde Orbán y Meloni a Macron, Sánchez, Scholz y el que viene, o el que venga. Pero no les da vergüenza que están hundiendo Europa. Pero no les da vergüenza que estamos viendo desde la lejanía la batalla ya tecnológica también entre Estados Unidos y China, donde Europa no aporta nada salvo regulación. Que hubiera un comisario europeo que dijera
debemos estar orgullosos. Somos la primera región de Europa que tiene ya una regulación sobre la inteligencia artificial. Este señor. Pero hay inteligencia en Bruselas. Ya no artificial. ¿Hay alguien que de verdad piense cómo podemos recuperar el terreno perdido? ¿No les da vergüenza ver cómo está México con una presidenta que tiene muy claro cómo y dónde ir? Ayer presentaba sobre todo balanza de exportaciones y se veía un movimiento de dependencia, pero desde la soberanía. ¿Pero no les da vergüenza ver a Milei? En lugar de criticarle, en lugar de reírse de él, en lugar de decir esto no sirve para nada, cuando a la vuelta de la esquina nos va a pasar hasta Argentina, a toda Europa. ¿No les da vergüenza ver que están hundiendo el futuro de las futuras generaciones europeas? Que vamos a tener que estar poniendo bebidas en la playa porque no va a haber otra cosa que hacer. Pero no les da vergüenza. Pero no hay un proceso de replanteamiento de verdad de las élites europeas. ¿O es que el plan es hundir Europa? Porque si el plan es hundir Europa, díganselo a los europeos ya y a la playa, a esperar a que, bueno, pase la generación. Pero no les da vergüenza. No les da vergüenza al mirarse al espejo, que están destruyendo Europa de una manera salvaje. Lo que hay detrás de todo el trasfondo está la liberalización de la economía china, vamos a ver si se produce, pero lo que hay de verdad en el trasfondo es que hay un cambio de modelo ya definitivo. No es que tenemos tiempo para recuperar, es que se acabó. Europa caput. Es que Europa ha muerto económicamente. ¿No se dan cuenta? Lo que ayer se reflejaba es que nosotros viviremos del sol y de la playa. Pero se acabó. No vamos a liderar en automoción, que era uno de nuestros pilares fundamentales. No vamos a liderar en energía, donde vamos a ser hiperdependientes. Y en inteligencia artificial ni se nos habla al respecto. Porque esto ya está repartido entre dos. Y Europa va a vivir de las sobras. Pero no les da vergüenza. No les da vergüenza, en lugar de estar criticando y viendo que esto sí o esto no. O la historia te recordará como a este y como al otro, decían ayer a Donald Trump. Pero ¿y cómo nos va a recordar la historia a los europeos, a esta generación? ¿Cómo nos van a recordar? Si es que nos recuerdan. Pero si nos recuerdan, ¿cómo nos van a recordar? Como la generación que definitivamente destruyó Europa económicamente simplemente por vivir bien. No, es que vamos a vivir mejor. ¿De qué? Tú vivirás mejor 3 meses, pero tu hijo, si lo tienes, ¿cómo va a vivir? Le estás dejando la peor herencia de la historia europea. 8:42 de la mañana, Trump ayer además le planteaba el modelo a los estadounidenses que Europa también es incapaz de plantear. Fíjense, si hay que plantearlo algo al ciudadano, nosotros planteamos, trabaja menos, 2 horitas y medio menos a la semana, que te van a servir para ir al Zara a comprarte 3 ropas o al Call Culture o 3 sudaderas. 2 horas y media a la semana, ¿eh? ¡Oh! Esto va a ser un espectáculo. ¿Y a cambio qué? Y a cambio Estados Unidos nos pone encima de la mesa que quiere que el país sea cada vez más rico porque la bajada de impuestos la van a pagar los de fuera. Si tú quieres provocar una reacción en tu población, ¿con qué mensaje te quedas? ¿Con el pasivo? ¿Descansa? ¿O con el de te prometo un futuro mejor? Estados Unidos, España / Europa. Escuchen a Donald Trump, envidia sana. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887, and what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money. And that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913.
As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? 8:45 de la mañana, pues ahí está el planteamiento. ¿Vamos a generar riqueza o vamos a darte minutos de descanso para que, aunque no produzcas nada y seas más pobre, sigas pensando que no, voy a ser más rico? ¿Pero qué estás viendo? ¿Pero qué estás viendo? Planteamiento de Donald Trump clarísimo alrededor de esos aranceles graduales que van a servir para bajar impuestos. Lo decía así también Scott Bessent en la jornada de ayer, lo planteaba así Financial Times. Scott Bessent impulsa un plan de aranceles universales graduales del 2,5% en Estados Unidos. El secretario de Tesoro de Trump quiere que los impuestos aumenten mes a mes para darle tiempo a las empresas a adaptarse. Fíjense también esa fotografía que ven ahora alrededor de cómo Trump promete aranceles mucho mayores que el 2,5% y sobre sectores clave. Trump dice que quiere un impuesto universal para proteger a Estados Unidos. Trump prometió anteriormente aranceles a los chips, a los productos farmacéuticos, al acero y al cobre. La ministra de Exteriores de Canadá apuntaba también alrededor del movimiento de Estados Unidos, de cómo va en ese entorno viendo la necesidad. Vamos a ver si vemos la siguiente diapositiva. A ver. Pues si podemos escuchar a la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, después de ver también cómo puede defenderse intentando coaligarse con más. Escúchela. We will be ready for day one, and we've been saying that, and we are ready. I'll be talking this week to the British Foreign Minister. I'll be also talking to key European foreign ministers. I've been in constant contact with also my Mexican counterpart, and our objective, as I said, has been and will continue to be to prevent tariffs. Ahí está la fotografía también de cómo intentan rodearse alrededor o agruparse alrededor de una batalla contra el capítulo arancelario. Claves del día en una jornada en la que estamos pendientes de ver también ese movimiento, caída de más de 500.000 millones de dólares de DeepSeek de Nvidia, la mayor de la historia del mercado, son 500 y pico mil. Ahora la pregunta es el buy the dip. La caída de Nvidia hace que los traders se pregunten en este entorno cuándo comprar en la caída. No, bueno, ahora se ve un movimiento de algo de recuperación, pero no sabemos si parece que sea suficiente para producir su movimiento de entrada haciendo el procedimiento de buy the dip en este momento. ¿Dónde está el suelo para recuperarse? Es la gran pregunta del día. JP Morgan decía ayer en una nota: a los inversores les preocupa que en lugar de impedir el progreso de China en Estados Unidos, las restricciones de Estados Unidos hayan generado una innovación que ha permitido el desarrollo de un modelo que prioriza la eficiencia. No es menor, lo que está diciendo JP Morgan. A los inversores les preocupa que en lugar de impedir el progreso de China en la inteligencia artificial, la administración Biden-Harris, sobre todo, esas restricciones impuestas por la administración Biden-Harris, haya generado una innovación que ha permitido el desarrollo de un modelo que prioriza la eficiencia y que compite cara a cara con Estados Unidos o por encima de. DeepSeek anuncia, en la tarde anunciaba otro modelo de inteligencia artificial de código abierto, la generación de imágenes, donde supera también a los rivales en múltiples pruebas de rendimiento, y Tesla demandando a Europa, a la Unión Europea, por los aranceles antisubvenciones sobre los vehículos eléctricos de fabricación china que impuso en octubre. Aquí en España, en Europa, barra la OTAN, una imagen, la de Sánchez y Rutte. Rutte venía a presionar a Sánchez alrededor de esa subida del gasto en defensa por parte de España. Ya han visto cómo se reía Sánchez cuando le comentaba que tenían que subir la cantidad de presupuesto. ¿Qué es lo que han llegado? Pues a nada. Entiéndanme, a nada, A lo que han llegado Sánchez y Rutte en esa reunión en la que no se atrevieron ni a presentarse delante de los medios de comunicación es que llegará España al 2% en 2029. Les repito, al 2% en 2029. Ahí le parece estar diciendo, espéranos, que ya llegamos en 2029. Sánchez diciéndole a Rutte que me parece muy bien, pero que no va a transigir con un movimiento de subida de gasto en defensa. Vamos a ver si luego, cuando llegue la conversación con Donald Trump y citen a España, a ver si Sánchez se enfada de cómo Trump cita a España cuando le está diciendo que haga un movimiento de subida del gasto, sobre todo porque es necesario, ¿no? Si hay una amenaza a las puertas de Europa,
tendremos que poner más dinero. Pues le ha dicho a Rutte, le ha dicho a la OTAN que el 2% en 2029, cuando Rutte vino sobre todo a decirle, oye, hay que hacer un movimiento o vais a tener un problema. No Europa, vosotros, en España. Y sobre todo viendo cómo viene también la reacción de Donald Trump. Kaja Kallas, sobre Groenlandia, sobre Dinamarca, ayer volvía a plantear, es que no hay opción de negociación. Es danés. Escuchen a Kaja Kallas. On the negotiation comment, so no, we are not negotiating on Greenland. Of course, we are supporting our member state, Denmark, and its autonomous region, Greenland. But we shouldn't also go into speculation about what ifs, because this is not the situation right now. What I meant with my comment was more general. This is the language that we have understood that the new administration speaks. So we should also take into account what is our strength. We are an economic power. We are very much interlinked with America, all the economic relations that we have, the different relations regarding security, regarding different important connections that we have with America. So it's not so that America does not have interests. 8:51 de la mañana, aún así ven que la fotografía vuelve a ser DeepSeek, y todo a unos tentáculos que aparecen alrededor de la competencia de China, del problema de Europa y de cómo Estados Unidos puede sortear la batalla entre unos y otros, entre China y Estados Unidos, y detrás de toda la fotografía, allí al fondo de la fotografía, nos aparece sobre todo la imagen alrededor de cómo China, en este entorno, pudiera generar un salto para, en lugar de hacer el momento Sputnik, ¿no?, que es el momento en el que querían llegar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética a la Luna, y dicen, bueno, yo ya te he puesto la primera nave, ¿no? Para evitar ese momento Sputnik posterior, ¿no?, de competencia, China podría liberar su economía. Si la liberaliza, si la abre, ojo que estamos ante un cambio que es secular en el conjunto de la historia de los últimos siglos, cómo China pasa de ese modelo más de economía intervenida a un modelo liberal, entre comillas, más liberal, que permita sobre todo la batalla contra Estados Unidos. Ojo, porque es de lo que más se está hablando tanto en Estados Unidos como en China, alrededor de si este es el momento al que ha llegado. Y DeepSeek lo que nos está planteando es que China sí puede competir. El otro punto fundamental está alrededor de lo que se ha visto alrededor en el último día de México. México presentaba ayer la balanza comercial. Las claves de lo que presentó ayer México están en unas exportaciones mexicanas que aceleraban un 4,9% en diciembre de 2024. Llegaron a los 617.097 millones de dólares las exportaciones, las importaciones a 620.312 millones de dólares, con lo que el saldo deficitario es de 8.212 millones de dólares. En el 24 del total de exportaciones mexicanas, el 84,1% tuvo como destino Estados Unidos, el 15,9% el resto del mundo. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 5,2% anual en el 2024, mejor que el 3,9% anual en 2023. En este entorno había aparecido antes en comparecencia Claudio Sheinbaum, y ahí volvió a salir el tema de la inmigración, y decía Claudio Sheinbaum, si no es un tema de que yo me niegue a que me deportes a inmigrantes, lo que me niego es que me los traten mal, que no respeten los mínimos derechos humanos. Y decía, y no son nosotros, Colombia te está diciendo lo mismo. Hombre, hazlo con un poquito de delicadeza, que se respeten los derechos humanos. Escuchen a Claudio Sheinbaum. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos, y es algo que en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería
y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Punto fundamental. El otro punto fundamental, si se va avanzando. Decía Claudio Sheinbaum que sí, que empieza a formarse ya un grupo de trabajo después de la conversación telefónica con Marco Rubio. De tal manera que hay avance con matices, escuchen Claudio Sheinbaum. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4.094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. 8:55 de la mañana, vamos a la preapertura del mercado en Europa.